¿Sigue siendo Miami una buena inversión en 2026 o ya se nos pasó el momento? Esa es la pregunta que más me hacen, porque la mayoría de la gente piensa que Miami ya está demasiado caro, los precios subieron y parece que el momento ya pasó. Pero en esta actualización del mercado inmobiliario de Miami 2026 te voy a mostrar por qué eso no es del todo cierto. Hay una comparación muy simple que la mayoría de inversionistas nunca han tomado el tiempo de hacer. Y en cuanto la veas, vas a entender que por qué Miami sigue siendo una de las mejores oportunidades del mundo. Queda hasta el final del video porque hay datos detrás de esa comparación que muy pocos conocen. Hola, soy Jester Niño, tu asesor inmobiliario en Miami, Florida. Me especializo en asesorar inversionistas latinoamericanos y en personas que buscan reubicarse aquí a través de propiedades de nueva construcción y en preventa en el sur de Florida. Si estás considerando invertir o dar ese paso, o simplemente si quieres entender el mercado para tomar mejores decisiones, escríbeme directamente. Mi información de contacto está debajo de la descripción de este video. Ahora sí, vamos a revisar la actualización del mercado inmobiliario de Miami. Quiero empezar con algo que me parece fundamental. Miami no es un mercado que creció por suerte y tampoco es una moda. Hay razones estructurales muy concretas por las que este mercado sigue atrayendo capital, talento y riqueza de todo el mundo, año tras año, ciclo tras ciclo. Y lo interesante es que cuando hablas con inversionistas que compraron hace 5, 7, 10 años, la conversación siempre termina igual. Nadie dice, me arrepiento de haber comprado en Miami. Lo que escuchas es, ¿por qué no compré antes? ¿O por qué no compré más? Eso no es marketing. Eso es el resultado de fundamentos económicos reales que han sostenido este mercado durante años. Ahora, ¿cuáles son esos fundamentos? Hay 4 puntos clave que quiero que tengas en mente mientras que vemos este video. Primero, Florida sigue siendo uno de los estados con mayor crecimiento poblacional y económico de todo Estados Unidos. Segundo, Miami continúa atrayendo riqueza y talento global en una escala sin precedentes. No estamos hablando de solo turistas o de compradores de vacaciones. Estamos hablando de personas que están eligiendo a Miami como su base permanente de vida y de negocios. Tercero, la oferta de inventario moderno es limitada. Hay mucha demanda y no hay suficiente producto de calidad disponible para satisfacerla. Y esa escasez es uno de los principales motores de valorización a largo plazo. Y cuarto, a pesar de toda la apreciación que ha tenido, Miami sigue siendo competitivo con precios cuando lo comparas con otras ciudades globales de primer nivel. Estos 4 elementos son la base de lo que vamos a ver en esta actualización del mercado inmobiliario de Miami, y cada uno tiene datos concretos que lo respaldan. Primero, migración, gente llegando todos los días. Segundo, creación de riqueza, no solo personas, sino capital, empresas, fundadores, ejecutivos. Y tercero, escasez de oferta. Hay mucha demanda y no hay suficiente producto moderno disponible para satisfacerla. Estos 3 factores se alimentan entre sí. Y ese ciclo es lo que ha sostenido el crecimiento del mercado durante años. Alicia Cervera, una de las voces más respetadas en bienes raíces de Miami, lo resume con las 3 P. Personas que eligen Miami como su base de operaciones, emprendedores, ejecutivos de alto nivel, talento global. El puerto Miami es el puerto de cruceros más grande del mundo con una infraestructura logística y comercial que no tiene comparación en el sur de Estados Unidos. Y producto, desarrollo constante de proyectos que elevan el estándar del mercado. Cuando esos 3 elementos se alinean, el resultado es crecimiento económico real. Y ese crecimiento se traduce directamente en demanda inmobiliaria. Vamos a hablar de migración porque creo que eso es un argumento más poderoso y también el más subestimado. Hay 3 tipos de migración que están impactando a Miami. Primero es la migración doméstica. Estos son ciudadanos americanos que se están mudando desde estados con altos impuestos como Nueva York, California, Illinois,
hacia Florida, que no tiene impuesto estatal sobre la renta. Eso no es menor. Para un ejecutivo ganando $500,000 al año, la diferencia de impuestos puede ser de docenas de miles de dólares. Eso cambia completamente la ecuación financiera de reubicarse. Según el censo de Estados Unidos, aproximadamente 1.350 personas se mudan a Florida cada día. Florida es el segundo estado con mayor crecimiento poblacional en el país, solo por detrás de Texas. Segundo es la migración internacional. Compradores de América Latina y de todo el mundo que eligen Miami por su estabilidad jurídica, calidad de vida y oportunidades. Y esto no es nuevo, pero se ha acelerado significativamente. De acuerdo con la Asociación de Realtors de Miami, los países con mayor participación en mercado incluyen Colombia, Brasil, México, Ecuador, Chile y muchos más. Si estás viendo esto desde cualquier país de América Latina, es probable que ya conozcas a alguien que compró en Miami. Eso no es casualidad, y hay algo importante detrás de ese dato que vale la pena mencionar. Para muchas familias latinoamericanas, comprar en Miami no es solamente una decisión de inversión, también es una estrategia de protección patrimonial. La realidad es que muchos inversionistas vienen de países donde la incertidumbre política, económica o regulatoria forma parte de esa conversación diaria. Y cuando has trabajado toda una vida para construir un patrimonio, la pregunta se vuelve muy simple. ¿Dónde puedo proteger una parte de mi capital a largo plazo? Miami ofrece algo muy pocas ciudades pueden ofrecer al mismo tiempo. Una economía sólida, derechos de propiedad claros, estabilidad jurídica, acceso al dólar y una cercanía cultural con América Latina difícil de replicar. Por eso, para muchas familias, invertir en Miami no se trata solamente de buscar rentabilidad, se trata también de preservar patrimonio para las próximas generaciones. Y mientras esa demanda estructural continúa llegando, los fundamentos del mercado siguen siendo sólidos. Eso explica por qué la demanda internacional hacia Miami no se detiene y probablemente no se va a detener. La tercera migración es de riqueza y capital. Y luego, esta es la que más me impacta personalmente. No estamos hablando solo de familias que se reubican. Estamos hablando de multimillonarios, fundadores de empresas, CEOs, gestores de fondos de inversión, personas de muy alto patrimonio que están reubicando sus operaciones y su capital en Florida. Y aquí hay un número que quiero que recuerdes. Entre 2020 y 2024, según los datos de IRS, Internal Revenue Service de Estados Unidos, Florida atrajo aproximadamente 21.7 mil millones en riqueza migrante. Para comparar, Texas atrajo alrededor de 5 mil millones en el mismo periodo. Estamos hablando de más del cuádruple. Para ponerlo en perspectiva, si Florida fuera un país independiente, sería aproximadamente la 15ª o 16ª economía más grande del mundo. Dentro de Estados Unidos, Florida es actualmente la cuarta economía estatal más grande. No estamos hablando de un mercado pequeño o emergente, estamos hablando de una de las economías más poderosas del planeta. Y aquí es donde los datos empiezan a encontrar una historia muy interesante, porque ya no estamos hablando solamente de familias o inversionistas tradicionales. Estamos hablando de algunas de las personas con más recursos, más información y más opciones del planeta. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, adquirió una mansión récord aproximadamente de 170 millones en Indian Creek, una de las comunidades más exclusivas del país. Larry Page, cofundador de Google, invirtió más de 173 millones en múltiples propiedades de lujo en Miami y Coconut Grove, reforzando la presencia de líderes tecnológicos en el sur de Florida. Jeff Bezos, fundador de Amazon, trasladó su residencia principal a Miami y ha adquirido varias propiedades en Indian Creek, una comunidad conocida por albergar algunos de los empresarios e inversionistas más influyentes del mundo. Cuando estas personas de este nivel deciden aumentar su exposición patrimonial en una ciudad, vale la pena prestar atención.
Porque detrás de esas decisiones suele existir una lectura de largo plazo sobre donde creen que se está creando valor, riqueza y oportunidades en el futuro. Pero quizás el ejemplo más importante sea Ken Griffin. Griffin es el fundador de Citadel, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. No solamente trasladó sus operaciones de Citadel a Miami, también ha invertido miles de millones de dólares en la ciudad y su apuesta sigue creciendo. Además, también se informó que está desarrollando una marina privada para superyates en Miami Beach. Y eso es lo que hace que esa historia sea tan relevante. No estamos hablando únicamente de personas comprando residencias de lujo. Estamos hablando de líderes empresariales que están trasladando empresas, empleados, capital e infraestructura a Miami. Y cuando observas ese patrón repetirse una y otra vez, empiezas a entender por qué tanta gente está presentando atención a esta ciudad. Ahora, cuando escuchas de ese número, aquí viene el dato que más sorprende a muchas personas. Porque la mayoría asume que después de una apreciación tan fuerte, Miami necesariamente tiene que estar sobrevalorado. Pero cuando comparas Miami con otras ciudades globales de primer nivel, la historia cambia por completo. Muy bien, entonces tenemos migración, tenemos capital, tenemos empresas llegando, pero hay algo más que hace que esta ecuación sea especialmente interesante para los inversionistas, y eso es la escasez. Según el reporte de Miami del primer trimestre del 2026, elaborado por ISG World, uno de los estudios más complejos sobre el mercado inmobiliario de la ciudad, Miami sigue enfrentando una realidad muy sencilla. Ya hay mucha demanda, pero la oferta sigue siendo limitada. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué es tan limitada la oferta en Miami? Alguien podría pensar, con tanta construcción nueva en Miami, ¿no hay demasiada oferta? Es una pregunta lógica, pero los números cuentan una historia diferente. Piénsalo así, si hay mucha demanda pero también mucha oferta, los precios se estabilizan. Pero la demanda sigue creciendo y la oferta de producto moderno es limitada, los precios tienden a subir. Primero, hay terreno frente al agua limitado. Miami es una ciudad entre el océano y los Everglades. No puedes simplemente expandirte horizontalmente como en otras ciudades. Segundo, hay una diferencia enorme entre el inventario antiguo y moderno. En Florida, los edificios de más de 30 años ahora están sujetos a inspecciones estructurales mucho más rigurosas, especialmente después del colapso del edificio Champlain Towers en Surfside en 2021. Eso cambió las regulaciones de manera muy importante. Muchas asociaciones de condominios en edificios antiguos están enfrentando cuotas especiales muy altas para costear reparaciones estructurales. Hablamos de docenas de miles de dólares por unidad que los propietarios tienen que pagar de golpe. Eso hace que muchos inversionistas, especialmente los más sofisticados, prefieran el inventario moderno. Menos riesgo estructural, mejores amenidades y mayor atractivo para compradores futuros. Antes, los proyectos residenciales ofrecían un promedio alrededor de 740 metros cuadrados de amenidades. Las personas que compran en Miami hoy tienen expectativas completamente distintas a la de hace 10 años. Y esa demanda concentrada en producto moderno de calidad, con oferta limitada, es exactamente lo que sigue sosteniendo los precios. Los edificios residenciales que están construyendo hoy tienen en promedio 4.645 metros cuadrados de espacios comunes. Estamos hablando de piscinas estilo resort, centros de bienestar, coworking, gimnasios de última generación, clubes privados, experiencias completas dentro del edificio. Eso no es solo lujo por lujo, eso refleja que el perfil del comprador ha cambiado. Ahora hablemos de números de valorización. Según The Wealth Report 2026 de Knight Frank, el reporte de referencia mundial en el sector, ahora en su edición número 20, Miami aparece entre los mercados con mayor proyección de crecimiento futuro, junto a ciudades como Mumbai y Brisbane. Ahora, cuando escuchas ese número, la reacción natural es pensar, bueno, ya subió demasiado, ya está tarde para invertir. Entiendo esa duda, pero aquí es donde el análisis se pone interesante,
porque el precio no se evalúa en el vacío, se evalúa en comparación con otras opciones. La pregunta correcta no es, ¿está caro comparado con hace 5 años? La pregunta correcta es, ¿está caro comparado con dónde más podría invertir este dinero? Y para eso hay un número que lo dice todo. ¿Cuántos metros cuadrados compras con $1.000.000? En Miami, aproximadamente 58 metros cuadrados. En Los Ángeles, 36 metros cuadrados. En Nueva York, 34 metros cuadrados. En Londres, 33 metros cuadrados. En París, 37 metros cuadrados. En Tokio, 37 metros cuadrados. Incluso Milán, Shanghai y Sydney están por debajo de Miami. Esto es lo que quiero que entiendas. A pesar de todo ese crecimiento de los últimos años, tu dinero todavía compra significativamente más espacio en Miami que en otras ciudades globales de primer nivel. Ciudades que también están creciendo, también tienen demanda y también tienen escasez de producto. Cuando alguien me dice, Miami está caro, yo no lo rebato con opiniones, yo lo rebato con esta tabla. Porque los inversionistas de alto patrimonio que están eligiendo Miami no lo hacen porque no tienen opciones. Lo hacen porque cuando comparan con los datos en la mano, Miami sigue siendo una de las propuestas de valor más sólidas en el mundo. Y no es solo una cuestión de precio por metro cuadrado. Miami es uno de los lugares más seguros del mundo para proteger el patrimonio, gracias a su marco jurídico y legal, derechos de propiedad sólidos, un sistema judicial independiente y reglas claras que protegen al inversionista extranjero. Esa combinación de valor relativo competitivo y seguridad jurídica hace que Miami, Florida, sea la selección más preferida para inversionistas actualmente. Para cerrar, quiero que te quedes con esta idea. Miami no es una apuesta basada en expectativas, es una ciudad respaldada por fundamentos reales, crecimiento poblacional, migración de riqueza, llegada de empresas, escasez de inventario moderno y una posición cada vez más relevante dentro de la economía global. Las oportunidades más grandes rara vez son obvias cuando están ocurriendo. Hace 10 años muchas personas veían a Miami principalmente como unas ciudades de vacaciones. Hoy estamos viendo una ciudad que se está consolidando como uno de los principales centros financieros, tecnológicos y de inversión del continente. Y la pregunta no es si Miami ha cambiado. La pregunta es cuánto más Miami puede transformarse durante la próxima década. Por supuesto, eso no significa que cualquier propiedad en cualquier ubicación y en cualquier precio sea una buena inversión. La selección del activo específico sigue siendo fundamental. Ya es donde una estrategia correcta y un conocimiento profundo del mercado puede marcar toda la diferencia. Eso es todo por este video. Si te fue útil esta información, te pido que le hagas like. Eso ayuda a que más personas puedan encontrar este contenido. Suscríbete al canal y toca la campana para que recibas notificaciones cada vez que publico un video nuevo. Y si tienes preguntas sobre tu situación específica como inversionista, escríbelas en los comentarios. Si estás en el proceso de decisión, si tienes capital que quieres proteger y hacer crecer, si estás considerando invertir en Miami o simplemente si quieres entender mejor este mercado antes de dar el siguiente paso, contáctame directamente. Mi nombre es Jester Niño, asesor inmobiliario internacional en Miami. Mi información de contacto está en la descripción de este video. Si quieres seguir aprendiendo sobre el mercado de Miami, haz clic en el siguiente video que te aparece ahí. Nos vemos en el próximo.